Recuerde que la oración atar es la sumatoria de todas las esencias o de toda la naturaleza que nosotros llevamos de Jesús. ¿Dónde encontramos esa esencia o esa naturaleza? El altar de oración en la estatura de Cristo la encontramos en el altar de oración, en el altar de oro. Y ahí se quemaba incienso, amén. Y el incienso era quemado por 5 ingredientes. Era quemado por el cálamo, era quemado la uña aromática, estaba la mirra, estaba la uña, el estacle se llama, y eso era mezclado con sal. Y todo eso salía un incienso que llegaba al corazón del Padre. Cuando usted hace esas oraciones y las hacemos en comunión o en grupo, entonces la esencia de Jesús que tenemos dentro de nuestro corazón, ciertamente unos tenemos poco crecimiento, otros tienen más crecimiento, otros tienen muchísimo más crecimiento, pero la sumatoria de mi porción de aroma que puedo darle a Dios y se suma a la porción de aroma que puede darle la hermana, el hermano, entonces se hace un aroma agradable que llega directo al Padre. Esa es la oración atar, esa es la oración de la congregación, amén. Por lo tanto, muchas veces decimos, si Dios a mí me escucha, yo puedo orar aquí solito, yo creo que es lo mismo. No es lo mismo. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Cuando nosotros entendemos la palabra, cuando nosotros aprendemos a orar, vamos a entrar en un crecimiento, en un conocimiento de quién verdaderamente es Dios. Por ejemplo, el Salmo 100, verso 3 y 4 dice, entrad con alabanza y con gracia a las puertas del atrio. Significa que en las puertas del atrio para entrar a las puertas del atrio habían 4 colores. ¿Y esos colores cuáles eran? Era el celeste o el azul, era el púrpura o morado, era el color rojo y era el color blanco. Y cada uno de esos colores significa una letra de su nombre. Y por ejemplo, el celeste significa lo celestial que es Cristo. Y entonces usted viene a darle gracias por lo celestial que es Él, que está en un lugar celestial. Luego usted va a darle gracias a Dios porque el color morado representa su soberanía o su reinado o su gobierno. Entonces usted entra a los atrios dándole gracias a Dios porque tiene un reinado, un soberano sobre su vida. Amén. Luego usted le da gracias a Dios por el color rojo, que el color rojo es el color sacrificial o sacrificial de Jesús, que es su sangre la que Él derramó. Entonces usted empieza a darle gracias por su sangre, gracias, y va reconociendo su sangre. Y luego está el color blanco. ¿Y el color blanco qué es? Un Dios de paz y un Dios de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Nosotros queremos entrar directamente al lugar santísimo sin reconocer todo lo que Dios es. Por eso el tabernáculo de Moisés es una figura que no podemos desconocer. Cuando el pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel estuvo sujeto por 400 años siendo esclavo en el pueblo de Israel, en Egipto. Y ahí el pueblo no tenía una comunión con Dios. Pero después alguien clamó y dice en Éxodo 3, y entonces fue oído y vino Dios y sacó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel de Egipto. Pero Dios le puso una condición y le dijo, yo quiero tener una relación con mi pueblo, pero la única forma de tener una relación, una comunión y que yo me presente delante de ellos es que Moisés me construya un tabernáculo. Y le dio la instrucción a Moisés de cómo tenía que construirlo. Y ese tabernáculo hemos estudiado que es la sombra o figura de mi amado Jesucristo. Entonces, nadie podía tener una relación o comunión con Dios sin antes haber pasado por ese tabernáculo.
Y entonces el tabernáculo fue construido con medidas precisas, con colores precisos, con materiales precisos, porque era la imagen o sombra de Jesucristo, o de Cristo en ese entonces. Entonces, eso era una figura para nosotros hoy en día. El tabernáculo hoy en día es Jesucristo. Hebreos lo dice. Es un tabernáculo no hecho de manos. Entonces todo aquello que era una figura lo vino a hacer Jesús. Por lo tanto, para entrar a una comunión con Jesús, a una comunión con el Padre, necesito tener o hacer un recorrido por el Hijo. Y para hacer el recorrido con el Hijo, necesitamos cumplir cada acción que el sumo sacerdote o el sacerdote hacía para llegar a platicar con Dios. Por eso dice, y a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes para poder entrar a tener una comunión con Dios. Y entonces cuando nosotros queremos hoy en día que Dios nos hable. Queremos tener una relación con Dios, pero no seguimos una instrucción. Entrad por las puertas del atrio con acción de gracias. O sea, esa es la forma que tú tienes que entrar para entrar en una comunión con Dios. Y después viene cuando uno pasa y entra con acción de gracias, pasa y lo primero que encontramos, ¿qué es después de esa puerta? El altar de sacrificio. En el altar de sacrificio, ¿qué ocurría? Habían dos sustancias: la sangre y el fuego. Ahora bien, ¿qué tipo de sacrificio había para que la sangre corriera? Carnero, macho cabrío, ovejo, buey, ave. Y hay una serie de sacrificios. La sangre o la ofrenda del todo quemada, la ofrenda de las paces, la ofrenda por el pecado. Porque la sangre santifica, justifica. La sangre de Cristo la hago como una ofrenda de paces. Y eso me hará tener paz en mi corazón. El mundo se puede estar derribando, botando o echando atrás, pero yo voy a tener paz porque clamé a una sangre. Y aquí es donde viene el razonamiento, que eso es lo que hoy vamos a ver. No estoy predicando, ni he entrado al tema, solo es la oración. Cuando yo entiendo y entro a un razonamiento santo, digo, es que no estaba haciendo las cosas como la Biblia me dice. No, pastor, es que yo oro aquí en la mañana. Si Dios es Dios, sí, pero Dios es de orden. Yo no puedo votar una autoridad o palabras que estén en su Biblia o una palabra dada por una autoridad y diciendo, si es para Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque está acarreando una gran maldición. Entonces, esto es por falta. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí es donde usted tiene que entender cómo orar. Pero por lo menos hagamos el esfuerzo de levantarnos. Le digo, porque tengo instrucción clara de Dios de enseñarles siempre la verdad y no mentirles. O sea, que usted ore en su casa, bendito Dios, hágalo. Pero la oración, cuando hay una congregación, es todo un incienso que sale. Imagínense que usted está perdido, digamos, en un lado. Usted sabe que cuando andan buscando a alguien por aire, lo que hacen es tirar bengalas para que salga humo. O sea, es llamar la atención, ¿sí o no? Y usted allá solito orando, una chispitita de humito así chiquitita. ¿Cómo lo va a ver Dios? Estoy parafraseando, no me vaya a malinterpretar.
Pero si ya la oración de Lenita, la oración de Dels, la oración de Luis, y se va sumando todo ese incienso, dice Dios, ahí hay una provocación. Mis ojos se abren por ello. ¿Por qué? Porque se une el incienso de toda una congregación y eso sube. Amén. No les gusta mucho, ¿verdad? Pero amén, diga, amén, diga. Usted te diga amén. ¿Ah? Amén, diga. Voy a enseñarles cómo orar, amén, a través de la palabra. El lunes, si no lo hacemos presencial, lo hacemos por Zoom, pero le voy a enseñar cómo orar, cómo usted va a destrabar muchas cosas en el ámbito espiritual, pero por lo menos actívese usted, amén. Bueno, vamos a entrar, perdón a los que nos están escuchando, pero yo creo que ustedes también aprendieron, los que me están escuchando a través de la radio o mirando a través del Facebook. Ese es el poderoso poder de cómo orar, cómo hacerlo, amén. Por eso usted no se ha preguntado, y sigo con lo mismo, usted se ha preguntado que usted ora y nada pasa. Bueno, es por lo mismo. Vamos a entrar hoy a seguir viendo lo que es la razón, amén. La razón, que es el sentido de la ¿qué? Del gusto en el alma, amén. El gusto en el cuerpo, ¿cuál es? La boca. Y en el alma es la razón. Y en el espíritu, ¿cuál es? La oración, amén. Entonces, cuando usted está santificando todo eso, usted ya le va sintiendo sabor y alegría a todo aquello, amén. Entonces, repitiendo frases cortas que esto yo lo he explicado anteriormente para aquellas personas que nos escuchan a través de la radio por primera vez o usted nos acompaña acá, definimos que la palabra razón significa ¿qué? Pensar, considerar, planificar, encajar, unir, masticar ideas o pensamientos, opiniones y juicios de nuestra mente o de otras personas hasta que tengamos conclusiones acertadas. Y ahí especifique que la palabra, me encanta la palabra unir. Cuando la palabra unir, ¿con qué me uno? Es mi razón con la razón de Dios. Entonces hay una unidad de mi razón con la razón de Dios. Por eso Dios le dijo, ven, primero, pide perdón por tus pecados, reconoce que has fallado. Y entonces cuando reconoces que has fallado es porque has entrado en una razón y ahora sí hablemos, porque has reconocido tu pecado, has reconocido tu falta, has entendido mediante una razón santa el por qué nos están pasando las cosas. Amén. También dijimos que la razón es la palabra yakahat, que significa estar en lo correcto, decidir por lo correcto, justificar lo correcto, convencer por lo correcto, mantener lo correcto, clamar por lo correcto y reprobar y corregir lo malo para que el bien prevalezca. Eso es razón, eso significa la razón. O sea, cuando usted tiene una razón santa, usted siempre va a andar en lo correcto, decir lo correcto, pensar lo correcto, convencer por lo correcto. Por ejemplo, ahorita la oración. Yo estoy convencido en lo correcto, porque la palabra de Dios así me lo dice. Entonces, con razón, yo trato de convencerlos en algo correcto. Pero su razón, que hoy la vamos a ver, su razón que juzga mal, le está diciendo en su inconsciente, Dios a todos escucha. No es necesario eso. Lo que Dios mira es mi corazón. Y Dios sabe cómo estoy delante de Dios. Y claro, todo lo que usted dijo es correcto, pero no para lo que yo o lo que Dios quiere que hagamos cuando hacemos una oración a Atar. Entonces, miramos entonces que el sentido del gusto del alma, la razón,
se convirtió en una corrupción séptuple. ¿Se acuerda que la imaginación se volvió corrupta en 12 segmentos? Hoy la razón se convierte de manera corrupta de 7 formas. Y la número 1 es malvada en juicio. Es prejuiciosa, imprudente y ciega, tonta, irracional, inmoderada e insensata. Así se vuelve la razón cuando está contaminada y no está santificada. Entonces, hoy vamos a ver, la razón se volvió malvada en juicio. En juicio. Cuando el pecado corrompió el sentido del gusto del hombre en su alma, su razón se volvió malvada. Su razón se volvió incapaz de juzgar correctamente. Por eso es que hoy en día, y estamos llegando a los tiempos finales en la venida de Cristo por su iglesia. Y estamos llegando a niveles altos donde mi razón se volvió malvada en un juicio. Sin que me consta, sin yo ser testigo, sin yo ver, yo emito un juicio malo a una persona. ¿Y por qué usted lo hace? Es que dicen que dijo. Y el otro, ¿por qué lo dijo? Es que dicen que dijo. Y usted se va regando hasta que dicen que dijo. ¿Por qué? Porque mi razón se volvió injusta para juzgar correctamente. Y esto va con los pastores. El pastor no sabe la situación que yo estoy pasando y me pide que me levante a las 5 de la mañana a orar. Es injusto lo que me está pidiendo. El pastor tal vez está juzgando injustamente. No sabe todos los problemas que yo tengo. Su forma de pensar. Su forma de pensar. Entonces, esto significa que la razón que yo tengo actualmente se volvió incapaz de juzgar con verdadera veracidad. Juzgo con mentira, juzgo con chisme, juzgo con hipocresía, juzgo con ira. La depravación moral proviene que la razón del hombre discierna, decida y juzgue lo que es moralmente correcto, justo, verdadero y honesto. ¿Qué pasa? Cuando mi razón está torcida, no puedo discernir entre lo correcto y lo incorrecto. A lo bueno le llamo malo y a lo malo le llamo bueno. ¿Por qué? Porque como no estoy santificado, mi forma de juzgar por mi razón contaminada no me permite tener un juicio justo, con un juicio verdadero, basado en la verdad. Cuando la mujer estaba en el huerto del Edén, que el hombre la instruyó mal, y eso es lo que hoy los pastores no queremos tener, ese pecado de Adán, porque yo puedo asumir que verdaderamente Adán no enseñó bien a su mujer, porque ¿a quién le dio los mandatos Dios en el huerto del Edén? ¿Estaba la mujer ahí con Adán? No. O sea, se los dio al hombre como sacerdote. Y entonces el hombre tenía la condición de enseñarle a su mujer la verdad. Tanto es así que asumo que no le enseñó bien, porque cuando vino la serpiente y empezó a enrollarla, ¿qué pasó?
le dijo: ¿con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ese árbol? Y entonces la mujer le dijo que no podían comer ni tocarlo. Y dijo la serpiente: aquí está, mal enseñada, mal instruida, profesor descalificado, no enseña la verdad. Y entonces dice que lo que pasa cuando ella entró en un razonamiento incorrecto, dijo, entró en el coqueteo de la serpiente que le dijo: si tú comes de ese árbol, serás como Dios. Se te abrirán los ojos y tendrás lo que antes no tenías. Y la mujer, a lo bueno, a lo malo, le llamó bueno. Y a lo bueno, le llamó malo. ¿Por qué? Porque dijo: ¿qué tanto ha de ser? Y comió. ¿Por qué? Por su razonamiento, por su gusto, por su sentido del alma que está corrompido. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos autojustificamos por un juicio malvado de nuestra razón torcida? ¿Cuánto nos justificamos? Entonces, esta mujer, en lugar de razonar correctamente que el único árbol del cual ella podía comer, era del árbol de la vida y de los otros árboles que ahí estaban, porque los otros árboles eran vencedores de las creaciones anteriores. O sea, cuando dice árboles ahí, usted se imagina un montón de palmeras, usted se imagina árboles de guayaba y yo no sé, de mangos, y los que están en ayuno hoy, no sé quién está en ayuno hoy, la pastora, y se imagina aquella cosa. No, esos árboles eran vencedores de las creaciones pasadas, porque esos árboles habían vencido a las tentaciones de madre maldad, padre maldad y Abadón. Y entonces Dios les había puesto ahí en el huerto del Edén para que Adán y Eva pudieran comer del fruto que ellos daban. Y el fruto que ellos daban era, ¿sabes qué? Allá anda un animal rugiente que quiere meterse. No comas. ¿Por qué? Porque mi creación donde yo estuve, muchos comieron y murieron. Y hoy están en el abismo Chahat, en el abismo Bor, en el abismo Tejón. Entonces, a lo bueno le llamó malo y a lo malo le llamó bueno por su razonamiento torcido. Y la razón que ella se metió fue que Dios tenía celo de ella. Y que Dios le había prohibido que no comiera de ese árbol, porque si ella comía de ese árbol, sería igual a Dios. Entonces su razón pecaminosa dijo: es que Dios tiene celo de mí, por eso escondió que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado hoy en día? Entonces, cuando tenemos una razón correcta, entendemos lo que es justo moralmente, lo que dice la palabra. Justos son sus juicios, justos son sus caminos. Aquel que quiera llegar a tener una comunión conmigo tiene que tener un crecimiento, tiene que avanzar, tiene que desarrollar y pasar por los 7 muebles para entrar a un ámbito del Padre. Pero hoy mi razonamiento es que mi amado Jesús ya pagó todo y tengo derecho a que Dios me hable. En una parte tiene razón, porque por lo menos ya es salvo, pero no tiene crecimiento. Y otro que hoy el Señor me hablaba y me sentía era: no importa cuánto conozcas de la palabra,
Lo más importante es cuánto de la palabra que conoces lo pones en práctica. Porque yo puedo estar lleno de miles de teología, saberme la Biblia al revés y al derecho. Pero ¿de qué me sirve si yo no aplico? ¿Y por qué no la aplico? Porque tengo un razonamiento imperfecto. Y si no, vamos a la palabra. Mateo capítulo 16, del 1 en adelante. Dice, Mateo capítulo 16, del 1 en adelante. Vamos a ver y a estudiar a los jebuseos, a los fariseos y a los saduceos. Dice, vinieron los fariseos y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle. Mire qué tremendo. Para tentarle, le pedían que les mostrara señal del cielo. ¿Quiénes eran los saduceos? Ya los fariseos sabemos que eran los feos. Y los saduceos también son feos, pero los saduceos eran expertos en la palabra. Eran los que guardaron los escritos encontrados en Qumran, allá en Israel. Por lo tanto, ellos tenían tanto conocimiento de la palabra, de lo que los profetas dijeron, y conocían tanto de la palabra, igual que los fariseos. Y entonces, estos, como conocedores de la palabra, llegaron a Jesús con una única condición. ¿Cuál fue esa condición? Tentarle, provocarle en él un tropiezo. ¿Por qué? Porque estos tenían un conocimiento tremendo de la palabra, pero tenían un razonamiento pecaminoso, un razonamiento malvado, un razonamiento creyendo que ellos eran los más inteligentes de todo y que se las sabían todos. Entonces, estos personajes no venían donde Jesús para aprender de él. No venían a Jesús para decirle, wow, está la persona que los escritos dicen que vendría, para aprender de él, sino que llegaron para seducirlo y para tentarlo. Entonces, estos tipos, ¿qué dijeron? Mira, muéstranos una señal que tú eres el Hijo de Dios. Verso 2 dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. O sea, turbulencias o aquello, ¿cómo va a estar el tiempo? Y le dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, ustedes le dicen, ustedes son capaces de razonar de esta forma natural. Si miran que una nube se vuelve y una oscurana, ¿qué decimos nosotros? Va a llover. Señales en lo natural. Pero si miramos que hay un cielo despejado, ¿qué decimos? Hoy será un gran día. Entonces, ellos razonaban en lo natural. Y le dice, ustedes tienen la capacidad de razonar en lo natural, pero por mucho que sepan de la palabra de Dios, son unos hipócritas que no saben discernir las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Por su juicio malvado en su razonamiento. Verso 4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Mire qué tremendo. ¿Qué pasa con estos tipos? Ellos le dijeron, mire, haznos una señal que tú eres Dios. Haznos una señal, manifiéstate. ¿Cuántos de nosotros hoy en día pedimos señales todavía a Dios? Dios, haz que pase esto y esa será una señal si me quieres. Señor, haz que pase esto y esa será una señal. Entonces Jesús les dijo, hipócritas, no les voy a dar señal. La única señal que van a tener es la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que el pez se lo tragó por 3 días y al tercer día resucitó. Entonces, ¿qué señales iba a dar Cristo? Mientras Él estuviera ahí, a ellos no les iba a dar señal. La única señal que Jesús les iba a dar es que Él iba a morir y que al tercer día Él iba a resucitar. Esa era la única señal. Por eso es que estos tipos, estos fariseos, estaban tan pendientes de lo que iba a suceder el tercer día para esperar esta señal, porque no eran iletrados, eran hombres que pasaban estudiando la palabra día y noche. Sabían lo que los escritos decían, lo que los profetas establecían. Pero como tenían un razonamiento torcido, querían tentar al maestro. Verso 5 y dice: llegando sus discípulos al otro lado, habían olvidado traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En otras palabras, lo que el maestro les decía a los discípulos: miren, tengan cuidado del razonamiento perverso que estos tipos tienen. No coman de la levadura que de ellos sale, porque esa levadura viene con un razonamiento pecaminoso, viene con un razonamiento de juicio de maldad, que no cree todavía que el Hijo de Dios ha venido acá. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Estos contaminan la verdad de la palabra de Dios con su propio razonamiento de verdad. ¿Cuántos fariseos hoy existen? Pacte, hermano, tráigame su casa y Dios le va a dar 2. Entregue las llaves de su carro, que Dios, porque el pastorcito no anda. Y van los pobres a entregarla que con tanto esfuerzo les ha costado. ¿Por qué? Por conocimiento. Por una razón pecaminoso contaminada, que esa razón no está unida a la razón de Dios. Traiga fuego, hermano, póngale leña al fuego, sáquese esos billetes y traiga para que encienda el fuego. Me dio tristeza una vez que escuché decir eso, y se contristó tanto mi espíritu. Pero sigamos. Verso 7. Y dice estos individuos también, y dicen:
Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ay, los saduceos y los fariseos, razonamiento mal. Y les salen los discípulos con el mismo razonamiento. La mente carnal de los discípulos era incapaz de discernir lo que el maestro les estaba diciendo en ese momento. Era incapaz. Estos pensaban que Jesús los regañaba porque no habían llevado pan. Estos pensaron, uy, no la ganamos. Este Judas tacaño que no nos quiso para ir a comprar unas semitas y no trajimos pan. Y así uno piensa y razona. Y Jesús, como lo sabía todo, en el verso 8 le dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué razonás dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, no están utilizando su razonamiento limpio para llegar a una verdadera conclusión de verdad. O sea, si ellos hubieran razonado correctamente, se hubieran acordado que si no tenía pan, Jesús lo multiplica. Jesús provee. Verso 9 y dice, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? O sea, le está diciendo, razonen. Tengo el poder para multiplicar el pan, para crear lo increado. Lo puedo hacer. Lo que yo quiero es que ustedes tengan un razonamiento santo y puedan discernir las cosas del espíritu en el espíritu y las cosas de lo natural en lo natural. Él alimentó a miles de personas. ¿Cómo es que ustedes miraron de primera mano y no puedan tener un razonamiento correcto? Ahora bien, les pregunto, ¿cuántas veces Jesús multiplicó el pan? Verso 10. Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cuántas veces multiplicó el pan? 2 veces. Una de 5,000 y otra vez de 4,000. Entonces Jesús multiplicó el pan 2 veces. Vamos, Mateo 11 dice, esa es otra enseñanza, pero no entra hoy. Dice, Mateo 16:11 dice, ¿cómo es que no razonás? Que no fue por el pan que os dije que os guardaseis, de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo es posible que no entiendan, que no razonen? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hasta ahí les entró. Hasta ahí entendieron. Por eso es que cuando usted mira a un Pedro negando, mira a un Mateo saliendo a la carrera, a un Lucas escondido, ninguno de los discípulos estaban ahí cuando el maestro estaba. ¿Por qué? Porque ellos en ese tiempo que estuvieron con Jesús, solo estuvieron recibiendo. Pero una vez que Jesús se fue, les tocaba poner en práctica lo que habían aprendido.
Amén. Entonces, por eso es que ellos, su verdadero ministerio no lo empiezan con Jesús, sino después. Y ustedes pueden ver lindo el libro de los Hechos. Y dice, Pedro se para y 3,000 se convierten. Y Felipe y todos aquellos haciendo wow. Y aún así, enojado con Pablo, llegaron a una conclusión que le dijo: Pablo y Pedro, juntos no podemos estar. Agárrate un lado y yo voy a agarrar otro lado. Si en ese momento hubiese venido Cristo a recoger a su iglesia, se quedan. Vamos, pero sigamos. Entonces, el razonamiento carnal era incapaz de discernir aún en sus propios discípulos. No lo podían discernir, igual que los fariseos, aunque sabían que Él era el Mesías. Pregunto, ¿usted sabe que el Mesías es Cristo? Amén. ¿Usted sabe que el único camino para llegar al Padre es Cristo? Amén. ¿Usted sabe que Cristo es capaz de hacer cualquier cosa porque ya lo hizo todo? Amén. Usted sabe y es consciente que mismísimo Dios al cual amamos puede abrir caminos donde no lo hay. Amén. Usted sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Usted sabe que usted está en esta tierra de manera temporal y que va después a una vida eterna, y que usted en esa vida eterna estará como esposa o como no esposa. Amén. Entonces, si usted sabe todas estas cosas, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos peleando? No es por falta de conocimiento, porque ya sabemos que Él era eso, sino por mi razonamiento malvado que yo tengo. Y uno de mis razonamientos malvados es: ay, Cristo me perdona todo. A seguir durmiendo. Cristo es misericordioso. A seguir haciendo. Si yo sé que todo lo que les mencioné está en la palabra, ¿por qué no lo obedezco? ¿Por qué no lo hago? ¿Quiénes aspiran a una vida mejor? No me van a decir que son franciscanos y no, pastor, aquí y se van a ir a poner un corte. No. Ahora bien, si usted sabe que para tener una vida digna, hermosa en la eternidad, hay que pagar un precio acá. Pregunto, ¿qué precio usted está pagando hoy en día para merecer ser la esposa del Cordero en la eternidad? Dígame. Bueno, no me lo diga. A su conciencia. ¿Qué es lo que usted está haciendo para merecer tan grande galardón? No me van a decepcionar. Alguien tiene que acompañarme ahí. Porque yo le estoy apostando a eso, aunque todavía no estoy listo. ¿Pero por qué les digo esto? Porque estoy haciéndolos entrar en una correcta razón. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. ¿Se acuerdan que les dije en una parte del Apocalipsis
¿qué va a pasar en el cielo cuando se estén dando los 3 años y medio aquí de la Nueva Jerusalén? Perdón, aquí en la tierra, en los 3 años y medio de la gran tribulación. Empecemos por ahí. ¿Cuántos están seguros que la gran tribulación dura 3 años y medio? Muchos van a decir 7, desconocimiento. Ahora bien, ¿qué va a pasar en esos 3 años y medio? La iglesia levantada. Y usted en ese periodo de 3 años y medio, usted va a estar viendo lo que está pasando en la tierra. Usted va a ver a su amigazo. Usted va a ver a personas que usted amaba siendo perseguidos, volándole la cabeza. Y allá usted estará haciendo una batalla para no renegar. Grábese esto porque sé que le va a retumbar allá. Mire, usted como que usted va a estar en el cine viendo una película y usted va a estar viendo a sus seres queridos que no se fueron en el rapto. Y entonces usted va a tener una elección allá en la tierra, allá en el cielo, de decir: gracias, Padre, gracias, Padre. Y mira que su hijo, su familia, siendo violada, siendo perseguida, siendo asesinada, y usted en el cielo: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Porque si usted murmura allá, va a las tinieblas de afuera. Entonces, razonemos correctamente. ¿Estamos bien? ¿Me están entendiendo? Ese es Dios, que quiere que razonemos correctamente, que no nos divaguemos con las cosas del mundo, que no nos apasionemos, que no descuidemos el buscar a Dios, el apasionarnos por Dios, que no nos cansemos, que no nos divaguemos. No dejes que tu razonamiento pecaminoso te haga quedarte para la gran tribulación. Miremos cómo sabían estas personas, los fariseos y los saduceos, que Jesús era el Mesías. Ellos lo sabían. Eran estudiosos de la palabra. Número 1, los pastores, cuando Jesús nació, ¿dónde nació Jesús? En un pesebre, en un establo. Amén. Habían pastores ahí. ¿Y qué fue lo primero que los pastores hicieron? Salir a anunciar por todo Belén que Jesús había nacido. Esto llegó a oídos de los saduceos y los fariseos, porque escrito estaba que iba a nacer en un pesebre y que pastores salían a anunciar que el Mesías había nacido. Ellos sabían, ellos fueron al pesebre y reconocieron que Cristo había nacido, y cuando reconocieron que Cristo había nacido, salieron por toda la ciudad anunciando que Él había nacido. Y todo eso llegó a oídos de los saduceos y fariseos. Número 2, unos hombres sabios. ¿Quiénes son ellos? Habían llegado donde Herodes y el sumo sacerdote porque habían visto una estrella que lo llevaba al lugar donde el Mesías había nacido. ¿Quiénes son ellos? Vamos,
dejémoslos ahí, para no entrar, porque ya tengo tiempo. Mucho me he salido del tema hoy, de verdad que hoy fue muy integral este discipulado. Amén, pero me salí del tema mucho. Vamos a ver, entonces ellos habían visto una estrella y dijeron: venimos a buscar al que nació como el rey de los judíos. ¿Y a dónde llegaron? ¿Dónde Herodes? Y Herodes, ¿qué les dijo? Vayan, y cuando lo encuentren me lo vienen a decir. Todavía está esperando Herodes ahí, porque llegó y se fueron los sabios por otro lado. Estos no eran pastores, estos eran extranjeros. Entonces, por todos lados, Dios estaba haciendo una manifestación que el Mesías había nacido. Hoy Dios nos está diciendo por muchísimas formas que Él es el Cristo y que para llegar a Él necesitamos recorrer su tabernáculo. Se lo decimos en la triple naturaleza, se lo decimos por el libro de Job, se lo decimos a través del Salmo, se lo decimos por la jornada de Israel, se lo decimos en el libro de los Cantares y todo. O sea, no hay excusa para entender que una sola será la esposa, que no todos los que sean arrebatados será la esposa. Lo mismo le pasaba a estos saduceos, fariseos y feos. Por todo lado les llegaba la información: este es el Cristo, este es el rey de los judíos, este es el Dios que profetizaron los profetas, que está en la ley, que está en la Torá. Ellos lo sabían. Número 3, las escrituras mismas profetizaron el nacimiento del Mesías y dónde nacería. Pero ellos no creyeron en las escrituras, aún sabiéndolas, aún conociéndolas, no la creyeron. ¿Cuántos hoy en día somos fariseos y saduceos? Pero hoy seremos libres en el nombre de Jesucristo. Entonces, estos no creyeron en las escrituras, sabían de las escrituras, pero no la creyeron. Por eso es lo que les decía: no es cuánto tú sabes de la palabra, es cuánto tú aplicas de la palabra que conocemos. Si solo ves el Salmo 100, verso 3, 4, que dice: entrad con alabanza, con acción de gracias por la puerta del tabernáculo, ahí me lo memorizo y empiezo a aplicar esa palabra. Profetas, la Torá, Daniel había profetizado esta declaración, sabía lo que decían las escrituras. Cuarto, Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? A este seguid, el que yo no soy digno de desatarle las correas de su sandalia, a este seguid. Este es el Cordero, este es el que vino del cielo, este es el Hijo de Dios. Y Juan era conocido por todos los judíos, por todos los fariseos, por todos los saduceos. Él bautizaba. Y tan razonamiento injusto y malvado que tenía Juan, que él mismo, diciéndolo, no lo hacía. ¡Ey, qué tremendo esto! Aleluya, gloria a Dios, sus puertas, buenos para decir, pero pésimos para hacer. ¿Por qué? Es que esto es hermoso. Nos llenamos la boca pronunciando el nombre de Dios. Gracias, Dios, eres hermoso, lindo, gracias.
Pero ya cuando te toca hacer un sacrificio por agradecerle a Dios, ¿qué es lo que haces? ¿O qué es lo que hacemos? Enroncharnos más. ¿Por qué? Hay una razón. ¿Y esa razón cuál es? Mi razonamiento pecaminoso. Hay un dicho que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces Juan el Bautista tuvo el cinismo de decirle y mandarle a preguntar a sus discípulos: vayan a preguntarle si es él, cuando públicamente lo había bautizado, cuando públicamente dijo: a este seguir, yo soy una voz que clama en el desierto, anunciando la venida del Hijo de Dios. Pero su razonamiento torcido le dijo: Juancito, seguí bautizando, no sueltes el ministerio. Mire que ese ministerio es tuyo, en otro lado no te lo van a dar. Pero yo sigo empecinado que eso es lo que Dios me dijo. Cuando Juan, el único propósito era anunciar la venida del Mesías. ¿Por qué? Por un razonamiento contaminado. Solo voy a terminar los 7 para dejarlo ahí, ¿sí? Es que hoy me adelanté con otras cosas que no, pero era de Dios, ¿verdad? Así es que dice mi razonamiento. Ojalá que sea justo, ¿verdad? Porque si no, estoy en serios problemas. Número 5, el testimonio. El testimonio. El sumo sacerdote recibió el Urín y el Tumín. ¿Qué es el Urín y qué es el Tumín? Pregunto. No les he enseñado eso. No, ¿verdad? No, intercesión parece que sí lo vimos. Ok, el Turín es el espíritu y la palabra. Cuando el sumo sacerdote se presentaba, bajo el pectoral llevaba como 2 bolas. Y eso se le llama el Urín y el Tumín. Que significaba que cuando eso se encendía, era que había una aprobación en la palabra y en el espíritu. Por eso es que cuando alguien viene con un profeta y te da una palabra, esa palabra tiene que estar respaldada con la palabra de Dios. No solo porque dice el Señor. Tengan cuidado. Ese es el Urín y el Tumín. Es el espíritu y la palabra, de la revelación y la palabra, porque son uno solo. Entonces ellos declararon en el Urín y el Tumín. Ellos sabían que iba a venir alguien que se iba a entregar para morir por nosotros. Lo profetizaron los profetas, lo decía la palabra de Dios. Isaías 53:7 dice: angustiado él fue afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ellos sabían eso, pero hoy el razonamiento pecaminoso, el razonamiento injusto, todavía están esperando al Mesías. Todavía lo están esperando. En lugar de creer que él era el Mesías, le ayudaron a morir para cumplir la palabra. Tremendo. Hay una diferencia entre sacrificio y matar. ¿Qué es sacrificio? Yo me entrego.
Yo pongo mi comodidad, pongo aquello que me estorba. Te entrego esto, Señor. ¿Qué le costaba a Jesús esto? Tú eres rey de los judíos. ¿Qué dijo él? Tú lo has dicho. Pregunto, ¿existe en el ámbito natural un rey sin ejército? No. Pregunto, ¿existe o existía en la antigüedad un rey sin ejército? No. Entonces, si Jesús era el rey, tenía que tener un ejército. ¿Qué le costaba decirle a Jesús? Miguel, tráete a Gabriel y tráete a todos aquellos y vuélenmele la cabeza a todos, empezando por este Herodes. Nada. Ese es matar. Pero Jesús quiso entregarse para darnos una lección. Ser coherederos en su muerte para ser coherederos en su resurrección. Entonces, ellos era el testimonio de quién era Él. Número 6, rapidito. Los milagros que realizó. ¿Cuántos milagros ha realizado? Hizo Jesús. ¿Y ellos qué decían? Se los echaban a Satanás, que aquel hacía los milagros. ¿Se acuerdan de la parábola del ciego? Que fue sanado. Y lo llevaron. Y le dijeron, confiesa quién te sanó. Jesús me sanó. No, Jesús no te ha sanado. Pues yo no sé ustedes quién piensan, pero para mí Jesús me sanó. Milagros. Pregunto, ¿hemos recibido algún milagro de Jesús nosotros? Entonces, si hemos recibido un milagro es porque hemos hecho que lo sobrenatural descienda a lo natural. Una conexión del espíritu con lo natural. Entonces, si yo conozco eso, debo de entender que es cierto que hay una vida eterna que me espera después de muerto. Y que esa vida eterna, mi condición en la que yo estaré, será según el nivel de crecimiento que yo haya tenido aquí en la tierra. Entonces, si estoy tan claro de eso, ¿por qué sigo razonando mal? ¿Por qué sigo autojustificándome? ¿Por qué sigo siendo tan pasivo? Por mi razonamiento malvado, mi juicio malvado. Y número 7, y con esto termino hoy, dijo, la palabra que Jesús dijo fue, miren, no me crean a mí, no me crean a mí, no crean por mis palabras, crean por mis obras. Y los saduceos y fariseos sabían las obras que Jesús hacía. Sabían, pero el razonamiento malvado les impedía creer que Él era el Hijo de Dios. Les imposibilitaba creer. Ahora bien, amada iglesia, ¿qué nos está imposibilitando hacer lo que la palabra de Dios dice? ¿Por qué tenemos un razonamiento y ponemos de excusa tantas cosas? Por eso Jesús les decía, cuídense de la levadura de los fariseos.
y de la levadura de los saduceos, porque no hacen lo que predican, porque no creen lo que ellos mismos predican. Cuídense de ellos, porque podemos aparentar muchas cosas, pero en realidad somos otra. En lugar ellos de regresarle el trono a Dios, al Hijo de Dios, ¿qué hicieron? Lo despacharon para no entregar el trono. En lugar de creerle, lo condenaron. Y la verdad que hay tanto podríamos hacer una vigilia hoy con ello. Pero siento que el alimento que hoy nos ha dado Dios es suficiente. Aprende a razonar correctamente. No se deje justificar por cosas que no son así. Si habrá alguien que nos ama, es mi amado Jesús. No esperemos más mañana para poner en práctica lo que conocemos. Si sabemos que largos días me esperan en la eternidad, que Jehová es mi pastor, que nada me faltará, que en lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezan mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Padre moraré por siempre. Si yo creo en esa palabra, puedo entender que Él me suplirá de todo. Puedo creer que Él confortará mi alma. ¿Y qué es confortar el alma? ¿Qué es confortar el alma? Ya les he enseñado eso en el Salmo 23. La palabra confortar ahí es: te voy a regresar al punto donde te perdiste. Y para regresarte al punto donde te perdiste, te voy a dar con mi vara, pero también te daré mi cayado para sostenerte. Y entonces te voy a guiar por las sendas de justicia. ¿Cuáles son esas sendas de justicia? Los caminos que tenemos que pasar en esta tierra, dolorosos, difíciles, angustiosos, porque la vara de papá, cuando yo tengo un razonamiento santo, digo: papá, gracias, esto me pasa por esto, te doy gracias, porque lo único que tú quieres es limpiarme, purificarme, sanarme, restaurarme y volverme a un punto de partida
con un arrepentimiento yo. Ponte en pie y adoramos. Yo quiero que hoy tú razones con el entendimiento. Y empieces y digámosle al Señor: Señor, perdóname. ¿Sabe lo único que Dios está esperando que salga de su boca? Producto de lo que hay en su corazón. ¿Sabe qué es lo único que Dios está esperando? Mire, Él sabe que usted es rebelde. Él sabe que yo soy mentiroso. Él sabe que yo soy la peor peste. Pero Él lo único que está esperando de nosotros es esto: Padre, perdóname. Padre, hoy caigo a la razón que lo que estoy pasando es por mi desobediencia, es por mi rebeldía, es porque aún conociendo tu palabra, Señor, yo no la pongo en práctica. Pero hoy, Señor, quiero unir mi razonamiento a tu razonamiento. Y entonces Dios te dice: si tus pecados fueran como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve. Ven y estemos a cuenta. Y la única cuenta que Dios te dice es: perdóname. Eso es todo. El sabio ve el mal y se aparta de él. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, entonces alcanzará misericordia. Ahí donde estás, cierra tus ojos y deja que el Espíritu te ministre. Quiero entregarte. Deja que el Espíritu te ministre. Deja que el Espíritu pueda tocar tu corazón, pueda ministrar tu vida, pueda ministrarte, llenarte. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de Padre, perdónanos, Señor. Padre, perdónanos, Señor. quiero hablar, Padre, tomamos tu sangre, Señor. escucharte. Padre, tomamos esa sangre, Señor. Quiero saber Esa sangre, Señor. que es amarte Padre, ayúdanos, Señor. de tu verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Necesito, Señor. Necesito, Señor. De ti. Necesito enamorarme de ti, Señor. Necesito tener una relación contigo. Vamos, clámele a Dios. Hoy el Señor lo ha traído para establecer una relación con Él. Para establecer una relación con Él. Vamos, clame, 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 clame. Tu voz. Padre, haz tu voluntad en mí, Señor. Haz tu voluntad en mí, Señor. Esta noche al Señor: Padre, tu sangre me santifica, tu sangre me justifica, tu sangre me lava, Señor, tu sangre me limpia, tu sangre me purifica y tu sangre me acerca a ti, Señor.
sangre y dile: quiero ser limpio, quiero ser lavado, quiero ser santificado, quiero ser purificado, quiero tener una relación contigo, Señor. Pero la única forma de tener esa relación contigo, Señor, es estar a cuentas contigo, Señor. Es a través de un razonamiento santo, de un razonamiento, Señor, no malvado, Señor, sino un razonamiento que me hace estar en la verdad, estar en lo correcto, decir lo correcto, incentivar por lo correcto, estar ahí, Señor, cumpliendo tu palabra, Señor, cumpliendo tu palabra, Señor.